Luciana Figueroa desapareció el 3 de abril de 2007, un martes templado y sin viento, en el pueblo de Santa Vega, al norte de Mendoza. Tenía 10 años y medio, delgada como una rama de duraznero, de cabello castaño oscuro hasta los hombros, y con una costumbre que sus padres describían como extraña pero encantadora. Cada noche, antes de dormir, anotaba en una libreta celeste lo que había comido, lo que soñó la noche anterior, y una frase del día que, según ella, valía la pena no olvidar. Era una nena tranquila, muy de su mundo, de esas que escuchan más de lo que hablan y que tienen amigos contados con los dedos. Llevaba siempre los cordones bien atados, los deberes en orden y un lápiz de tinta violeta que no prestaba ni a su mejor amiga. Le gustaban los libros de animales, las galletitas de agua con manteca y los lunes, porque decía que era como empezar otra vez, pero sin culpa. Nadie la recordaba haciendo berrinches. Tampoco faltaba nunca a la escuela, y jamás, según su madre, se alejaba sin avisar. Vivía con sus padres en una casa humilde de ladrillo, visto al final de la calle Sargento Cabral, justo donde el pavimento desaparecía y el camino de tierra comenzaba a empinarse hacia los campos abiertos. El padre, Roque, había sido mecánico de camiones hasta que un accidente en la Ruta 40 lo dejó con secuelas en la pierna derecha, obligándolo a dejar el trabajo y a pasar los días entre arreglos domésticos y cigarrillos consumidos bajo la parra del fondo. A pesar de las dificultades económicas, la familia no era infeliz. Sonia, su madre, trabajaba como maestra suplente en distintas escuelas de la región y cuando no tenía clases, preparaba conservas que vendía en la feria de los sábados. En casa no sobraba nada, pero tampoco faltaba. Y Luciana parecía moverse con naturalidad entre las limitaciones. Sabía esperar, sabía pedir poco y sabía encontrar en lo mínimo una forma de juego. Como su costumbre de anotar frases ajenas y clasificarlas por tema, cosas que no entendí, cosas que suenan lindo, cosas que hacen llorar. Cada mañana, al cruzar la puerta de chapa de su casa, silbaba 2 veces cortito y un perro aparecía de entre los matorrales del terreno baldío de al lado. Era Tito, un mestizo de tamaño mediano, pelo corto y amarillento, cola siempre baja y mirada de viejo sabio. Lo habían adoptado cuando Luciana tenía 3 años, después de que lo encontraron tiritando bajo la lluvia detrás de un contenedor. Desde entonces, eran inseparables. Tito la acompañaba hasta la esquina, y por las tardes se sentaba a esperarla junto al kiosco de don Eladio, donde recibía alguna sobra o caricia según el humor del día. Todos en el pueblo conocían esa escena, la nena bajando por la vereda, mochila verde con dibujos de patitas, y el perro erguido como estatua, apenas moviendo la cola cuando la veía llegar. Algunos vecinos decían que parecía un guardián, otros decían que parecía un hermano, pero nadie dudaba de que Tito era parte de esa rutina que hacía de Santa Vega un lugar tranquilo. El martes de su desaparición fue igual a cualquier otro, al menos hasta que dejó de serlo. Luciana salió de casa a la misma hora, con las mismas trenzas, el mismo cuaderno celeste en el bolsillo de la mochila y la misma frase «Hasta la tarde, ma». Sonia asintió desde la cocina, apurada por preparar la vianda para una suplencia improvisada en otro turno. No la volvió a ver. Alrededor de las 5, como era costumbre, salió al porche y miró hacia la esquina. No vio a Tito, no vio a nadie. Pensó que se habrían retrasado. Esperó 5 minutos, 10, 15. A los 20, caminó hasta la escuela. Estaba cerrada. Preguntó a vecinos, llamó a amigas. Nadie la había visto después del recreo. Un nene dijo que se había quedado escribiendo. Una preceptora mencionó que había salido sola. La portera juró que cruzó la calle rumbo al almacén, pero todo eran pedazos, ninguna certeza. A las 17:45, Sonia ya estaba llamando a gritos por las calles de tierra. A las 18:10, Sonia llegó a la comisaría del pueblo. El agente de turno le dijo que esperara, que probablemente aparecería, que las nenas de esa edad a veces se distraen, pero ella conocía a su hija. Sabía que no era de esas. Insistió, lloró, amenazó. A las 19:00 comenzaron a buscar. Primero los vecinos, luego los patrulleros.
Después llegaron los bomberos voluntarios y hasta un grupo de vaqueanos. Revisaron arroyos, descampados, casas abandonadas, galpones cerrados, pozos, nada. A las 23:00 ya había más de 100 personas con linternas y sogas caminando como hormigas en el monte. El nombre de Luciana rebotaba en las radios. Su rostro aparecía en afiches caseros pegados con cinta. Sonia no dormía. Roque se negaba a hablar con los periodistas. Nadie entendía. Nadie encontraba nada. Nadie había visto a Tito desde la mañana. Su ausencia no era común. Él era parte de la rutina del pueblo. Todos sabían que esperaba a Luciana como un reloj, que no faltaba nunca, que si no estaba ahí, algo raro pasaba. Empezaron a buscarlo también. Llamaron su nombre, mostraron fotos, lo describieron en radios locales. Pero Tito, igual que Luciana, había desaparecido sin dejar rastro. Durante los días siguientes, la desesperación creció como un incendio lento. Sonia no dormía. Roque apenas hablaba. Los vecinos hacían turnos para acompañarlos, para seguir peinando zonas que ya se habían revisado 2, 3 veces. Se colgaban carteles en cada poste, en cada almacén, en cada estación de servicio a 30 kilómetros a la redonda. Algunos chicos dijeron haberla visto subir a una camioneta blanca. Otros hablaron de un hombre cerca de la escuela. Todos eran cabos sueltos, versiones que se contradecían. Pero lo que más desconcertaba a todos era lo de Tito, porque, como decían los viejos, cuando un perro se va así, algo está mal. Y no era solo que se había ido, era que no volvía, como si también estuviera buscándola, como si supiera algo que nadie más podía saber. Eso fue lo que empezó a calar más, hondo con el paso de los días, porque los padres seguían esperando a Luciana. Pero el pueblo, en secreto, esperaba al perro. La policía elaboró un informe inicial en el que afirmaba no haber signos de violencia en la zona ni indicios de fuga voluntaria. Las mochilas y pertenencias de Luciana no aparecieron en ningún lado. Su cuaderno celeste tampoco. Tito seguía sin dar señales. Y mientras las hipótesis se multiplicaban, trata de personas, accidente encubierto, escape inducido, la sensación en el pueblo era otra. Algo se había roto esa tarde, algo más grande que una desaparición. Un patrón, una lógica, una confianza. Era como si lo que se había llevado a Luciana también hubiera cambiado la forma en que todos miraban la vereda al anochecer. Pasaron los años, como suele pasar en los pueblos donde el tiempo no corre, sino que se asienta. El caso de Luciana Figueroa, que al principio fue carteles, radios, marchas escolares y velas encendidas frente a la comisaría, terminó siendo una mención baja en las sobremesas, una anécdota triste que nadie sabía cómo abordar. En la escuela de Burumás 31, su nombre dejó de sonar en los actos escolares. Los cuadernos con su foto se gastaron, y aunque su madre siguió pegando hojas cada tanto, ya no eran reimpresas. Solo quedaban 2 retratos suyos en la sala de profesores y una carpeta en la comisaría con polvo. Los días pasaron como si el caso se hubiera desvanecido entre las rutinas y los olvidos. Pero para quienes la conocieron, cada 3 de abril era un golpe seco, y más todavía para quienes recordaban que con ella también había desaparecido su perro, Tito. Roque, el padre, enfermó de la presión y ya no volvió a caminar bien. Sonia, en cambio, no dejó de moverse. Se aferró al recuerdo de su hija como si fuera una tarea que no podía delegar. Durante 4 años escribió una carta cada domingo, a veces de una página, a veces solo una línea. Todas comenzaban igual. Hola, Luli, hoy también te busqué. Las guardaba en una caja metálica con candado que escondía bajo la cama. Nunca quiso mostrarlas. Decía que no eran para la policía, ni para los medios, ni para nadie. Solo para ella, para no olvidar. A veces hablaba con la cama de su hija. A veces salía a caminar por las calles de tierra con una libreta en la mano. Nunca volvió a tener otra mascota. Nunca dejó de poner el plato de Tito en la entrada, aunque los pájaros lo vaciaran en minutos. El pueblo, por su parte, siguió respirando. Cambiaron los intendentes. Llegaron nuevos vecinos. Se asfaltaron calles. Pero la esquina donde Tito solía esperar seguía igual. Sin bancos, sin sombra, como si nadie se atreviera a tocarla. A veces
Algún chico dejaba una galletita en la vereda o escribía con tiza el nombre del perro. Pequeños rituales que los adultos no entendían pero respetaban, porque todos sabían que Tito no había muerto. Nadie lo había visto atropellado, nadie lo encontró en la ruta, nadie lo reconoció en ninguna perrera. Era como si hubiera desaparecido exactamente con ella, como si hubieran salido juntos, como si estuviera buscándola, aun cuando todos ya se habían rendido. Esa idea, absurda pero poderosa, quedó flotando como un mito no dicho, y con el tiempo, esa fue la versión más creída. Y entonces, en el invierno de 2013, 6 años y 3 meses después de la desaparición de Luciana, ocurrió algo que sacudió el letargo. Una tarde de junio, un chico de 13 años llamado Damián salió a andar en bicicleta por la zona de los silos, abandonados, cerca de las vías que ya no se usaban desde la privatización del tren. Había llovido 2 días antes, así que el barro cubría todo. Pero al pasar frente a la antigua casilla de herramientas de la estación, algo lo hizo frenar. Un movimiento leve, un ruido entre maderas. Al principio pensó que era un zorro o algún bicho, pero al mirar bien, vio una figura quieta entre los escombros. Un perro. Damián se bajó de la bici, se acercó con cautela y lo vio. Era un perro flaco, mugriento, con una oreja caída y la mirada clavada en un punto fijo. El chico no lo reconoció al principio, pero cuando el animal levantó la cabeza, algo en sus ojos le resultó familiar. Era Tito, o al menos eso creyó, porque el perro tenía la misma postura, el mismo andar cansado y sobre todo, el mismo gesto de estar esperando a alguien. No ladró, no huyó, solo volvió la vista hacia una pila de maderas viejas. Damián miró en esa dirección y fue entonces cuando lo vio, una mochila verde, cubierta de tierra con dibujos de patitas bordados. Debajo de las maderas, envuelta en una bolsa plástica rasgada por el tiempo, estaba esa misma mochila que Luciana llevaba el día que desapareció. La cremallera estaba rota, había barro seco en los costados, y dentro, como si el tiempo no hubiera pasado, estaban su cuaderno celeste, manchado, pero intacto, una lapicera violeta, un peine rosa y una foto vieja de su madre en blanco y negro. Damián no tocó nada. Salió corriendo con la bicicleta, gritando, hasta que encontró a su tío, que llamó a la policía. La noticia se expandió en minutos. En menos de una hora, el lugar estaba lleno de uniformados, vecinos, móviles de radio. Pero Tito ya no estaba. La policía llegó una hora después. A Tito no lo encontraron. Solo había huellas. Las revisaron. Confirmaron que la mochila era auténtica, y aunque el hallazgo no resolvía el caso, reavivó todo lo que había quedado dormido. Sonia fue llamada. Reconoció cada objeto. No lloró frente a nadie. Solo pidió quedarse sola en el lugar. Se sentó en un rincón, con la mochila en el regazo, y repitió en voz baja una frase que los testigos no pudieron reconstruir del todo. Algo como, yo sabía que él la encontraría. Desde entonces, nadie volvió a ver a Tito. Algunos dicen que murió en el monte, otros creen que sigue por ahí buscando. Lo cierto es que su aparición coincidió con el único indicio concreto en más de 6 años. Y eso, para Santa Vega, no era menor, porque mientras la justicia hablaba de hallazgo circunstancial, el pueblo susurraba otra cosa. Tito la encontró. Durante semanas, la gente fue hasta el lugar. Dejaban flores, cartas, velas. Incluso una réplica de peluche de Tito apareció una mañana apoyada sobre la mochila. Los medios volvieron por unos días. Hubo entrevistas, hipótesis, teorías, pero nada más. La causa siguió abierta. La justicia no imputó a nadie, y el pueblo, una vez más, volvió a su ritmo lento. Pero desde entonces, cada vez que alguien pasa cerca de los silos baja la voz, y si un perro aparece solo, viejo, con andar cansado, alguien siempre dice en voz baja, ¿y si es Tito? Porque para muchos, el perro no fue solo un testigo, sino el único que no olvidó, el único que siguió buscando sin descanso, el único que, sin hablar, trajo una parte de Luciana de vuelta. Y eso, en Santa Vega, es suficiente para que su nombre se diga con respeto, para que nadie se atreva a decir que fue un perro más. Tito no volvió por casualidad. Tito encontró lo que todos dejaron de buscar, y aunque nadie lo vio más,
todos en Santa Vega saben que su historia no terminó ahí. La aparición de la mochila reactivó todo lo que el tiempo había intentado enterrar. No fue solo un hallazgo, fue una herida abierta con la precisión de un bisturí. A los pocos días, el caso fue retomado por fiscales de la capital, se reabrieron expedientes archivados, se hicieron nuevos peritajes, se entrevistó nuevamente a excompañeros, docentes, vecinos y hasta se solicitó colaboración a fuerzas especializadas. Se habló de ADN en los objetos, de análisis en pelos encontrados en la tela, de la posibilidad de que la mochila hubiese sido movida. El caso volvió a ocupar titulares, pero no era la misma historia. Ahora era una versión marcada por el tiempo, por la frustración, por el hecho de que nadie, en 6 años, había encontrado lo que un perro sí. Sonia fue llamada a declarar 3 veces en la primera semana. Cada vez volvía más delgada, con los ojos más hundidos. No comía, no dormía. Guardaba la mochila de Luciana en una caja de madera que había hecho Roque años atrás, con candado. Nadie podía tocarla, ni siquiera los investigadores. Solo accedieron a analizarla cuando ella entregó los objetos envueltos en papel de seda, uno por uno, con una calma tensa que hacía temblar a todos en la sala. Lo único que pidió fue estar presente durante la inspección y que nadie la grabara. No lloró, no gritó, solo observó, como si esa mochila dijera algo que ella ya sabía desde hacía tiempo, pero que el mundo recién empezaba a entender. La aparición de la mochila, sin embargo, no trajo certezas, solo más preguntas. ¿Por qué estaba allí? ¿Cómo había llegado? ¿Quién la había enterrado? ¿Fue Tito quien la desenterró o solo la encontró? ¿Alguien lo llevó hasta ese lugar? ¿Estuvo Luciana alguna vez allí o fue una pista plantada? Nadie sabía. Lo único seguro era que los objetos eran auténticos y que las condiciones en las que se encontraron sugerían que no habían estado ahí desde 2007. Alguien los había puesto allí más tarde, y eso, más que resolver el caso, lo hacía aún más confuso, porque significaba que alguien, en algún momento, había tenido en sus manos la mochila de Luciana, y nunca lo dijo. Los medios nacionales tomaron el caso como si fuera nuevo. Varios programas de televisión viajaron hasta Santa Vega para entrevistar a Sonia, pero ella se negó a aparecer. Solo accedió a una entrevista radial con la emisora local, donde dijo una frase que se volvió titular: «Si Tito la encontró, entonces alguien más también puede hacerlo». Esa declaración reavivó todo. En redes sociales comenzaron a circular teorías. Un excompañero dijo que Luciana le había contado que tenía miedo de alguien del colegio. Otra niña mencionó que la vieron entrar al baño y después nadie más la vio. Cada relato era una pieza suelta, pero la ansiedad colectiva hacía que todo encajara, aunque fuera a la fuerza. En paralelo, varios vecinos comenzaron a recordar cosas. Una señora afirmó que una semana antes de la desaparición había visto una camioneta blanca estacionada frente a la escuela con un hombre dentro que no era del pueblo. Otro afirmó que Tito solía ladrar siempre al pasar frente a una casa en particular, cerca del arroyo. La policía revisó cada declaración, pero todas eran vagas, tardías, imposibles de verificar. Algunas parecían intentos de protagonismo, otras simples deseos de aportar algo. Nadie tenía certezas, solo fragmentos, y cada fragmento era un dolor. A todo eso se sumó una extrañeza más. Las libretas de anotaciones que Luciana tenía, donde registraba lo que comía, soñaba o escuchaba, no estaban en la mochila. Eso llamó la atención de Sonia, que recordaba haber puesto una de ellas la mañana misma del 3 de abril. Era una libreta pequeña, con tapa azul y una pegatina en forma de estrella. Nunca apareció, y para la madre, ese detalle era todo. Ella no salía sin esa libreta, dijo. Era su forma de ordenar el mundo. Esa ausencia mínima se convirtió en una pista simbólica. La libreta desaparecida era la clave. ¿Había anotado algo que alguien quiso ocultar? También causó revuelo el estado del cuaderno celeste encontrado dentro de la mochila. Aunque estaba manchado de humedad, varias páginas eran legibles, y en una de ellas, escrita con tinta violeta, aparecía una frase inquietante. «Hoy escuché algo que no debía, pero si lo anoto, ya no lo tengo solo yo».
La policía no hizo comentarios oficiales sobre eso, pero la frase se filtró, y para muchos fue la confirmación de que Luciana había descubierto algo, algo que no debía saber, algo que tal vez fue la causa de todo. Una frase simple, ambigua, pero tan poderosa que se convirtió en lema de una nueva ola de búsqueda. Ya no lo tengo solo yo. Roque, aunque ya no salía de casa, comenzó a escribir notas en su cuaderno de mecánica, como si fueran un diario de investigación. Hacía diagramas de rutas posibles, nombres repetidos, mapas del pueblo. Decía que no. Quería morirse sin haber hecho su parte. Sonia lo dejaba. No lo alentaba ni lo detenía. Cada uno cargaba la ausencia a su modo. Durante semanas hubo patrulleros constantes en el barrio, perros rastreadores, drones, visitas de periodistas, pero nada nuevo apareció. Solo un perro, solo una mochila, solo un cuaderno y el eco de una frase. Él la encontró. Cuando se cumplieron 2 meses del hallazgo, Sonia organizó una caminata silenciosa desde la escuela hasta el galpón donde apareció la mochila. Fue un sábado gris con viento frío. Más de 200 personas asistieron. Algunos llevaban fotos de Luciana, otros carteles con la cara de Tito. Nadie habló, solo caminaron. Al llegar al sitio, Sonia dejó un cuaderno nuevo, con tapa celeste, sobre el suelo húmedo, y lo abrió en la primera página. Solo había una frase escrita: seguimos buscando. Nadie la vio llorar. Nadie dijo nada. Solo se quedaron allí un rato, y luego, como en procesión, se fueron. Ese gesto, pequeño, íntimo, potente, fue la última vez que Sonia apareció en público. Desde entonces volvió al silencio, y aunque la mochila se volvió prueba oficial y el caso sigue abierto en fiscalía, todo volvió lentamente al mismo ritmo sordo de siempre. Pero desde aquel día, la gente del pueblo ya no llama al caso la desaparición de Luciana. Ahora lo llaman la historia de Tito, porque en un lugar donde nadie sabía nada, fue el perro el único que trajo algo de vuelta. Desde entonces, cada vez que se menciona a Luciana en 1900, alguna conversación de pueblo, se habla también de Tito, no como un mito, sino como una certeza, como si su gesto, el de volver con algo en la boca después de 6 años, hubiera reordenado lo que todos habían dado por perdido. Hay quienes creen que lo entrenaron, otros que lo usaron, pero para Sonia, Roque y buena parte de Santa Vega, Tito supo más que cualquier humano, y eso, incluso hoy, no ha sido refutado. Y tal vez eso es lo más inquietante, que el silencio de un perro haya hablado más que todos los expedientes juntos, que su regreso no tenga explicación, pero sí consecuencias, porque aunque nadie lo vio más desde entonces, muchos siguen dejando, cada 3 de abril, una galletita en la esquina, por si vuelve, por si trae algo más. Los días posteriores al acto conmemorativo fueron extrañamente calmos en Santa Vega, como si el pueblo entero hubiera contenido la respiración. Pero esa calma no era paz, era una espera. La policía aún procesaba datos del hallazgo. Se hablaba de pedir apoyo a fuerzas federales, pero no se concretaba nada. La Fiscalía Regional no daba declaraciones. Sonia dejó de atender a los periodistas y volvió a caminar sola por el pueblo al atardecer, con la misma campera gris y la misma expresión ausente. No hablaba con nadie. A veces la veían sentada frente a la plaza, mirando hacia el este, como si esperara que algo llegara desde las montañas. La gente empezó a notar detalles extraños en su rutina. Cada 3 días dejaba una flor en la vereda de la esquina, donde Tito solía esperar. Siempre la misma flor, una margarita silvestre. Siempre en el mismo lugar, justo al lado de la vieja alcantarilla. Nadie preguntaba, nadie interrumpía. Había una especie de pacto silencioso con ella, como si todos entendieran que cada gesto suyo era parte de algo que no se podía nombrar. Roque, desde casa, empezó a revisar las grabaciones de noticieros viejos que tenía archivadas en DVD. Buscaba coincidencias, caras repetidas entre la gente de fondo. A veces pausaba la imagen y señalaba con el dedo. Este estuvo también en la marcha de 2008, decía. Oh, mira ese auto blanco, aparece en 2 tomas distintas. Era su forma de no rendirse, aunque sus piernas no lo acompañaran. Sonia lo dejaba hacer. Ya no discutían.
Solo compartían silencios largos. A veces, por las noches, ella abría el cajón del armario donde estaban las cartas que nunca envió a Luciana y se quedaba leyendo en voz baja. Nadie sabía qué decían. Una noche, sin decir nada, encendió la radio y dejó sonar una canción que Luciana solía cantar de niña. Era como invocarla, como recordarle que aún había voces que la buscaban. Mientras tanto, las redes sociales se llenaban de mensajes, imágenes, teorías. Algunos usuarios creaban mapas interactivos, reconstruyendo la última ruta escolar. Otros compartían fotos de Tito, comparando su silueta con la de perros callejeros vistos en otras provincias. Todo el país parecía haber adoptado el caso, pero para los vecinos de Santa Vega, eso no era consuelo. Era exposición. Era que los ojos externos volvieran a mirar un dolor que ya había aprendido a esconderse en las rutinas. Algunos se enojaban, decían que los medios solo buscaban rating. Otros, en cambio, sentían alivio, como si al fin alguien más compartiera su angustia, como si Luciana, al menos, no se hubiera ido del todo. Pero entre todo ese ruido, surgió algo inesperado, una carta anónima. En ese contexto, una carta anónima llegó a la comisaría del pueblo. Estaba escrita con letra desprolija, sin remitente, y decía solo una frase: busquen en el galpón detrás del campo de Luján, donde el perro no ladraba. Nadie sabía quién era Luján. Hubo confusión, pero una vecina recordó que años atrás un hombre llamado Agustín Luján había vivido en una casa alejada, casi fuera del límite urbano, donde criaba gallinas y alquilaba maquinaria agrícola. El galpón al que se referían estaba cerrado desde hacía más de una década. Nadie había vuelto a entrar. La propiedad seguía a nombre del fallecido. La policía no perdió tiempo. A la mañana siguiente fueron con una orden de allanamiento. Entraron con perros, con cámaras, con periodistas en las afueras. Revisaron cada rincón. No encontraron restos humanos. No había rastros de sangre, pero sí hallaron algo extraño. Una caja de madera forrada con terciopelo rojo, enterrada bajo una losa floja. Dentro había varios objetos personales: una muñeca rota, un zapato infantil, un mechón de cabello atado con una gomita rosa. Todos en aparente buen estado. Al lado de la caja, una hoja arrancada de cuaderno con un dibujo infantil, una casa con 2 ventanas, un sol y una figura pequeña al lado de un perro. Nadie entendía nada. Sonia fue llamada de inmediato para intentar reconocer los objetos. Al ver el mechón de cabello se quedó paralizada. Dijo que era muy similar al de Luciana, que ella misma había usado esa goma rosa una semana antes del 3 de abril de 2007. La muñeca también le resultó conocida, pero no podía asegurarlo. Dijo: es como si alguien hubiera querido recrear su infancia, pero con piezas prestadas. La frase desconcertó a todos. La policía envió los objetos al laboratorio. Analizaron el ADN. Tardaron semanas, pero los resultados fueron concluyentes. Ninguno de los objetos tenía rastros de Luciana. Ni el cabello, ni el zapato, ni la muñeca. Era como si hubieran sido colocados allí a propósito, para simular una conexión que no existía. Alguien había armado una caja de pistas falsas. ¿Pero con qué fin? ¿Para despistar? ¿Para hacerse notar? ¿Para reabrir el caso? ¿Para hacer sufrir a los padres? Nadie lo sabía. La fiscalía abrió una línea de investigación por obstrucción de causa y manipulación de prueba. Pero no había cámaras. No había testigos. Nadie había visto movimientos en la propiedad. Era como si esa caja hubiera aparecido sola, como si hubiera estado esperando. La noticia de la caja se filtró a los medios. Algunos programas sensacionalistas hablaron de rito satánico, de culto rural de mensaje cifrado. Pero los investigadores lo desmintieron. No había símbolos, no había signos de ritual, solo objetos, comunes, infantiles, colocados con una intención que nadie podía descifrar. Y eso, para Sonia, era peor. Si hubiera sido una locura ritual, al menos habría un patrón, dijo. Pero esto fue personal. Alguien nos quiere decir algo. Y con esa frase volvió a encerrarse. Durante esos días, Tito volvió a aparecer. O eso dijeron algunos. Un hombre aseguró haberlo visto cerca del río,
olfateando una bolsa plástica. Otro lo vio en la terminal, esperando bajo una lluvia fina, pero nadie pudo confirmarlo. Ninguna cámara lo captó, ninguna huella fue verificada. Era como si el perro apareciera solo para quien necesitaba verlo, como si su presencia siguiera siendo la única brújula en medio de tanto ruido. Sonia, cuando escuchó los rumores, solo dijo, «Si fue él, va a volver», y volvió a dejar su flor en la vereda. Como siempre, con la aparición de la caja y los rumores del regreso de Tito, la tensión en Santa Vega alcanzó un nuevo nivel. Las patrullas volvieron a circular con más frecuencia, especialmente cerca de la antigua estación y del campo de Luján. La gente ya no caminaba sola al anochecer. Las madres pasaban a buscar a sus hijos directamente a la salida de la escuela, sin darles un solo minuto de margen. Los negocios cerraban un poco antes. Los más viejos decían que el pueblo se había vuelto a encoger, como en esos días grises de 2007, cuando todos murmuraban sin mirar a los ojos. Algo en el aire recordaba al principio del miedo, pero esta vez era diferente. Esta vez había movimiento. Algo había despertado, y en medio de todo eso, una figura inesperada emergió. Ramón Castelli, un periodista retirado que había cubierto el caso de Luciana en sus primeros meses. Había sido él quien escribió la nota más extensa sobre la desaparición y también el primero en denunciar la falta de recursos en la búsqueda. Tras retirarse, se mudó a San Rafael, pero al ver el caso reactivado en los medios volvió. Se instaló en la casa de su hermana, llevó sus grabadoras viejas y comenzó a entrevistar gente. No para un artículo, decía que era su deuda pendiente. Ramón no trabajaba para ningún medio, decía que lo hacía por cuenta propia. Por cerrar lo que empecé, repetía. Iba casa por casa, grababa todo, llevaba un cuaderno lleno de nombres tachados y anotaciones en tinta roja. Volvió a entrevistar al director de la escuela, a los policías, del caso original, incluso a Sonia, aunque ella solo aceptó responder por escrito. Sus preguntas eran diferentes. No hablaba del día de la desaparición, sino de los meses previos. Preguntaba por cambios de comportamiento, por visitas inusuales al pueblo, por trabajadores temporales. Quería saber si algo había cambiado en Santa Vega antes de aquel 3 de abril. Algunos pensaron que estaba loco, pero otros empezaron a recordarle cosas. Una docente mencionó que Luciana se había vuelto más callada desde octubre del año anterior. Un panadero recordó que Tito dejó de dormir en el patio de la escuela 2 semanas antes del 3 de abril. Otro vecino, que trabajaba en mantenimiento municipal, afirmó haber visto al perro cruzar el puente viejo a las 6 de la mañana, varias veces, como si fuera a algún sitio específico. Ramón anotaba todo. No descartaba nada. Su hipótesis era simple y aterradora. Alguien había preparado la desaparición con antelación. Mientras tanto, la policía mantenía las investigaciones abiertas, pero sin avances concretos. El hallazgo de la caja había generado más dudas que certezas. Sin ADN de Luciana, sin huellas dactilares útiles, sin grabaciones, el fiscal a cargo se limitaba a seguir recabando testimonios. Sin embargo, a diferencia de otras veces, esta vez había presión mediática y social, y eso, en un pueblo chico, pesaba. Los vecinos, aunque agotados por años de silencio, comenzaron a hablar. Algunos mencionaron haber recibido llamadas sin identificación en las semanas previas. Otros recordaron la presencia de un auto blanco, estacionado 2 días seguidos frente al almacén. Detalles pequeños, pero persistentes. Ramón registraba cada frase. No descartaba ninguna anécdota, por mínima que fuera. Visitaba a los ancianos del pueblo, a los obreros que trabajaban en la estación, a los recolectores, a los cuidadores de campos. Les preguntaba por detalles que nadie había considerado antes. Sonidos extraños, luces nocturnas, camiones que pasaban por caminos no habituales. Poco a poco, fue armando un mural en su habitación. Usaba hilos rojos, chinches y fotografías. No era solo una investigación, era una reconstrucción emocional del pueblo. Una tarde, mientras revisaba sus notas, Ramón encontró un patrón que le llamó la atención. Había 3 testimonios, de personas distintas, que mencionaban haber visto al mismo hombre cerca de la escuela en los días previos a la desaparición. No era alguien del pueblo. Lo describían como de unos 50
Años, delgado, con un sombrero marrón y una cicatriz en la mejilla izquierda. Nadie sabía su nombre, nadie sabía de dónde venía, pero lo habían visto merodear. En 2 ocasiones había comprado cigarrillos y preguntado por direcciones que no existían. El periodista hizo un retrato hablado con la ayuda de un dibujante local y lo llevó a la comisaría. Los agentes lo archivaron sin mucho entusiasmo, pero Ramón no se detuvo. Lo compartió en redes, lo imprimió en hojas A4 y las pegó en la estación, en el mercado, en la carnicería. ¿Alguien vio a este hombre entre marzo y abril de 2007? Decía el cartel, y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una mujer, que trabajaba en la panadería del Cruce, aseguró haberlo visto subir a una camioneta azul estacionada detrás de la escuela, una semana antes de que Luciana desapareciera. Esa pista, aunque débil, fue la primera en años que vinculaba a un desconocido con el entorno inmediato de Luciana. La policía accedió a revisar registros antiguos de vehículos, aunque muchos archivos de tránsito se habían perdido en una inundación de 2012. Se pidió colaboración a nivel provincial, y aunque no se encontró al hombre, el cartel de Ramón seguía generando ecos. Cada vez más vecinos traían recuerdos, nombres, datos. No todos servían, pero algunos se encajaban. La figura del desconocido empezó a tomar forma. Alguien que estuvo allí, que observó, que tal vez esperó el momento justo. Sonia, al enterarse del nuevo giro, se mantuvo en silencio. Solo dijo una frase a través de un mensaje de voz que envió al periodista. No quiero saber su nombre, quiero saber si vio a mi hija. Fue la única vez que hizo alusión directa a un posible implicado. Roque, por su parte, volvió a pedir una copia del expediente completo. Dijo que quería leerlo como si fuera la primera vez. Pasaba las tardes subrayando párrafos, anotando dudas al margen. Tito, mientras tanto, seguía siendo una presencia sin cuerpo. Alguien que todos nombraban, pero nadie volvía a ver. Y en ese contexto, un nuevo hallazgo remeció al pueblo. Un niño que paseaba por el sendero del Molino Viejo encontró, semienterrado entre ramas secas, un cuaderno con tapa azul. Estaba húmedo, desgastado, pero aún legible. En la primera página había un nombre, Luciana Figueroa. Ese cuaderno fue entregado de inmediato a la comisaría. Lo analizó la policía científica. Aunque varias páginas estaban ilegibles, se pudo rescatar una secuencia de anotaciones que coincidían con el Chios. Estilo de Luciana. No era un diario, pero sí una especie de registro. En una de las últimas páginas, escrita con lápiz, se leía: Hoy Tito me siguió hasta el portón, pero no quiso pasar. Se quedó mirando fijo, como si algo lo asustara. Yo también tuve miedo. Esa línea heló la sangre de los investigadores. Era la primera vez que algo escrito por Luciana vinculaba su miedo con un lugar específico. El descubrimiento del cuaderno no cerró el caso, pero lo devolvió al punto donde todo había comenzado. El vínculo entre la niña y su perro. Un vínculo que aún después de tantos años seguía guiando las piezas sueltas de una historia incompleta. Ramón publicó un artículo largo en un blog personal titulado El perro que supo más que todos. Lo compartió sin esperar nada, pero en los comentarios por primera vez alguien escribió: Yo conocí al hombre del sombrero. Vivía en San Martín. Se llamaba Esteban. El comentario sobre Esteban no tardó en viralizarse. Al principio parecía una de tantas pistas falsas que solían aparecer cada vez que el caso tomaba notoriedad. Pero el usuario que lo escribió tenía nombre, foto y un perfil antiguo. Se trataba de Alfredo Pacheco, un hombre de 64 años, oriundo de San Martín, que había trabajado durante años como portero en una escuela primaria de la zona. Su mensaje no era largo, pero fue suficiente para cambiar el rumbo de la investigación. Lo conocí como Esteban TV. Trabajaba en los galpones rurales, siempre con un sombrero marrón y un cuaderno en la mano. Una vez lo escuché decir que en Santa Vega los perros no ladraban. Aquella frase, simple y críptica, encendió las alarmas. Ramón fue el primero en contactarlo. Viajó hasta San Martín con su grabadora, su cuaderno y una copia del retrato hablado. Cuando le mostró la imagen, Pacheco no dudó. Sí, es él, solo que más joven. Contó que Esteban había trabajado por temporadas en diferentes campos, haciendo mantenimiento de silos
y reparación de estructuras rurales. Era un hombre solitario, de pocas palabras, que no se dejaba fotografiar. Tenía esa cicatriz en la cara y una forma rara de mirar, como si evaluara a las personas todo el tiempo, sin decir nada. Pacheco también recordó que Esteban solía cargar una libreta negra donde anotaba cosas en clave. Nadie sabía qué escribía, pero nunca se despegaba de ella. Afirmó que, en una ocasión, lo escuchó hablar por teléfono con alguien sobre el campo de los perros mudos. Al preguntarle qué significaba eso, Esteban le cortó la conversación de inmediato. Se puso pálido, guardó la libreta y se fue sin saludar. Fue la última vez que lo vi, declaró. La policía, alertada por los nuevos datos, solicitó colaboración a la policía de San Martín. Se comenzó a buscar registros oficiales de Esteban TV, pero resultó que su nombre no figuraba en ningún padrón con esa combinación exacta. Parecía un alias, una identidad falsa o un error de transcripción. Aún así, con el testimonio de Pacheco y el retrato hablado, lograron rastrear a un hombre con antecedentes por acoso a menores, en 1992, bajo el nombre de Esteban Teobaldo Vargas. Había sido detenido y liberado por falta de pruebas. Nunca se lo volvió a ver en la ciudad después de esa fecha. El hallazgo del nombre completo permitió activar alertas nacionales. La Fiscalía de Mendoza solicitó una orden para rastrear direcciones pasadas, exámenes médicos y cualquier vínculo con menores. En paralelo, Ramón comenzó a indagar en archivos digitales y hemerotecas. Encontró una nota breve de 1997 sobre una denuncia de desaparición de una niña en San Rafael. No tenía relación directa con Esteban, pero el modus operandi era similar. Desaparición a la salida de una escuela, testigos confusos y un coche que nunca pudo ser identificado. Mientras todo eso ocurría, en Santa Vega se filtró la información. El nombre Esteban Teobaldo Vargas comenzó a circular entre vecinos, periodistas, curiosos. Algunos afirmaban haberlo visto años atrás, en 1900, fiestas patronales, en ferias, en estaciones de servicio. Otros aseguraban que era imposible que alguien así pasara desapercibido. Sonia, al escuchar el nombre, no reaccionó. Solo pidió una foto. Cuando la tuvo en sus manos dijo, «Nunca lo vi, pero él sí me vio a mí». La frase dejó helados a los que estaban presentes. Roque, por su parte, cayó en una especie de obsesión meticulosa. Releyó todos los cuadernos, anotó coincidencias, cruzó datos con las declaraciones nuevas. Insistía en que había un patrón. No fue improvisado, repetía. Decía que alguien había estudiado los hábitos de Luciana, su ruta, sus horarios, incluso su perro. Sabía que Tito no cruzaba ciertos límites. Sabía que solo iba hasta el portón. Esa frase, el portón, empezó a repetirse en los archivos, en entrevistas viejas, en dibujos escolares, en los márgenes de los cuadernos de Luciana. Y fue precisamente en uno de esos dibujos donde Roque notó algo que lo hizo levantarse de golpe. En una hoja amarillenta, dibujada con crayones, Luciana había representado su camino diario a la escuela. Estaba ella, Tito, la plaza, el almacén, el portón, y al lado del portón una figura oscura con sombrero. No tenía rostro, solo un círculo y un punto rojo en el centro. Al reverso había escrito con letra infantil, «No le cuentes a mamá». Roque llevó el dibujo a la comisaría. El fiscal ordenó peritajes. Mientras eso ocurría, un nuevo testimonio sacudió el caso. Un camionero que pasaba regularmente por Santa Vega recordó haber visto en abril de 2007 una camioneta azul estacionada cerca del Puente Viejo. Dijo que lo sorprendió ver un perro sentado junto a ella, mirando hacia el monte. Aseguró que no vio a nadie dentro, pero al día siguiente, cuando volvió a pasar, la camioneta ya no estaba y el perro, según él, el mismo, seguía en el mismo lugar, quieto. Los investigadores comenzaron a considerar la hipótesis de que Luciana había sido vigilada durante semanas, quizás meses, que alguien había calculado cada detalle, que incluso Tito había sido parte del análisis, el hallazgo del cuaderno, el dibujo del hombre con sombrero, la caja con objetos falsos, el regreso de Tito con la mochila. Todo empezaba a encajar en una narrativa oscura,
cuidadosamente armada. Pero faltaban pruebas concretas. Esteban seguía sin aparecer. No había registros de movimiento bancario, ni de seguro social, ni siquiera multas de tránsito. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un perro callejero fue encontrado muerto en la entrada trasera de la estación de tren, con una mordida profunda en la pata trasera y una cinta azul atada al cuello. No tenía chip. No era Tito, pero algunos decían que se le parecía. El veterinario local, que examinó el cuerpo, afirmó que había muerto de agotamiento. No tenía signos de violencia humana, solo hambre, cansancio extremo y una herida que probablemente fue causada por otro perro. Pero la cinta azul tenía una textura extraña. Era de tela suave, como de una prenda infantil. Esa cinta fue enviada al laboratorio, y por primera vez en años se obtuvo una coincidencia parcial de ADN. Correspondía a alguien de la familia Figueroa. No era Luciana, pero era un tejido textil que había estado en contacto prolongado con ella. ¿Quién la ató? ¿Por qué a un perro? ¿Y por qué ahí, en ese lugar exacto? Las preguntas volvieron a multiplicarse. El fiscal decidió reabrir completamente el caso, esta vez como desaparición forzada con intervención de terceros conocidos. Se pidió colaboración internacional. Y en medio de todo eso, Tito, el verdadero, no volvió a ser visto. Con la reapertura oficial del caso, Santa Vega se transformó en una especie de centro de operaciones silencioso. No hubo sirenas ni patrullajes masivos, pero sí vehículos sin identificación, caras nuevas en la plaza y personas con carpetas entrando y saliendo discretamente de la comisaría. La fiscalía designó a un nuevo equipo de investigadores, más joven, con experiencia en casos de larga data. Trajeron drones, tecnología de rastreo por imagen térmica y una perra entrenada para detección de restos humanos. La consigna era clara: revisar todo desde el inicio, sin dar nada por sentado. El hallazgo de la cinta con ADN parcial reactivó la esperanza, pero también trajo una nueva ola de tensión. Sonia dejó de salir de casa. Roque apenas comía. El pueblo volvió a dividirse entre quienes querían saber toda la verdad y quienes ya no podían soportar más recuerdos. En medio de ese clima, llegó a Mission, la comisaría, una llamada anónima, desde un número en desuso que duró apenas 11 segundos. Una voz masculina, envejecida y ronca, dijo: «Busquen en la parte alta del campo de los Álamos, donde termina la sombra», y colgó. El número fue rastreado hasta una cabina abandonada en Tunuyán. No había cámaras, no había huellas, pero la frase quedó grabada. La zona mencionada en la llamada era un terreno escarpado, cubierto de álamos altos y espinos secos, al que se accedía solo a pie. Estaba a unos 3 kilómetros del casco urbano, detrás de una cantera abandonada. No figuraba en los mapas actuales porque era propiedad privada, aunque llevaba años sin uso. Los investigadores decidieron inspeccionarlo con drones primero. Las imágenes mostraron una irregularidad, una línea de vegetación más baja, en forma circular, como si algo pesado hubiera estado allí mucho tiempo. A la mañana siguiente, bajo un cielo nublado, el equipo subió al campo. Iban en grupos de 3, con cámaras, GPS y la perra, entrenada al frente. Tardaron 1 hora en llegar al claro señalado. Allí, bajo una capa de hojas secas y piedras, encontraron algo. Una bolsa plástica sellada al vacío. Dentro, una libreta negra, desgastada, con páginas sueltas, y una carta escrita a mano, doblada en 3 partes. No había más objetos. No había huesos, ni ropa, ni rastros de sangre, pero la libreta estaba llena de anotaciones meticulosas. La libreta tenía anotaciones fechadas entre febrero y abril de 2007. No había nombres, pero sí descripciones. Sujeto canino repite patrón hasta Portón Sur. Infante femenina cambia rutina los jueves. La madre sale a las 7:50, regresa a las 13:12. Cada anotación era precisa, obsesiva, casi clínica. Había dibujos del camino escolar, marcas de tiempo, croquis hechos a mano. Al final del cuaderno, una frase escrita en letras grandes, subrayada varias veces: «No olvidar, solo intervenir si el perro no ladra». La carta, en cambio, estaba escrita con una caligrafía temblorosa, posiblemente de alguien mayor. Comenzaba diciendo:
Si están leyendo esto, significa que fracasé. Seguía con párrafos inconexos, referencias a una deuda, a errores pasados y a la niña del cuaderno azul. En un momento decía, no la toqué, solo la observaba. Me recordaba a otra, a la que no pude salvar. Luego, el perro sabía, siempre lo supo, por eso me miraba fijo. Y al final, una firma ilegible, como trazada con rabia. El papel tenía manchas de humedad, pero la tinta aún era legible. El hallazgo fue considerado clave. La libreta fue enviada al laboratorio forense para análisis de huellas, tintas y ADN. La carta también. Mientras tanto, la policía cerró el acceso al campo y colocó vigilancia. Los investigadores consideraron que estaban ante un diario operativo, posiblemente del responsable del secuestro. Aunque no había una confesión explícita, todo apuntaba a una planificación sistemática, a una vigilancia prolongada y, sobre todo, a una decisión condicionada por el síndrome. Comportamiento del perro. Ramón, al enterarse del hallazgo, pidió permiso para fotografiar las páginas. No lo consiguió, pero uno de los agentes, que ya lo conocía, le describió el contenido en detalle. Fue entonces cuando el periodista escribió la frase que dio vuelta a toda la comunidad online. La niña no fue elegida por azar, fue estudiada. Y el perro arruinó el plan. Esa línea fue compartida, citada, analizada por expertos, psicólogos, criminólogos. Algunos afirmaban que el hombre buscaba redención, otros que quería ser descubierto. Algunos decían que la carta era falsa, una puesta en escena. Pero la libreta era otra cosa. Nadie podía fingir ese nivel de detalle sin haber estado allí. Mientras tanto, Tito seguía sin aparecer. Y en su ausencia su figura se volvió mítica. Algunos niños lo dibujaban como un guardián, otros como un mensajero. Se hicieron murales en su honor. Una escuela rural cambió su logotipo por una silueta de perro. Y en la plaza de Santa Vega, un artista local levantó una escultura de hierro oxidado con la forma de un can mirando hacia el norte, como si aún esperara algo. Sonia asistió al acto de inauguración. Fue la primera vez en años que se la vio sonreír. El fiscal declaró ante la prensa que, aunque el caso aún no estaba resuelto, se había confirmado la existencia de una vigilancia previa y la intención clara de ejecutar un rapto con precisión. Dijo que no podían dar nombres hasta verificar el ADN de la libreta y la carta, pero que esperaban resultados en las próximas semanas. Sin embargo, la comunidad no necesitaba esperar. Para ellos, ya era claro. Alguien había estado allí, observando, anotando, esperando. Y Tito, el perro, había sido la única barrera real entre Luciana y su captor. En los días siguientes, empezaron a llegar cartas de todo el país dirigidas a Sonia. Cartas de apoyo, de consuelo, de esperanza. Algunas venían de madres que habían perdido hijos. Otras, de personas que aseguraban haber visto a Luciana en sueños. Una de ellas incluía una foto vieja con un mensaje, por si acaso. Sonia las leía todas. Las guardaba en una caja blanca, junto con el cuaderno azul, el dibujo del portón y una margarita seca. A veces, por las noches, abría esa caja y se quedaba mirando el contenido en silencio. Pero el dato más desconcertante llegó justo cuando parecía que ya no había nada más por descubrir. Un periodista cordobés, que investigaba desapariciones no resueltas, envió un correo a Ramón. Había encontrado una coincidencia entre una carta recibida por una familia en 2008 y el estilo de la carta hallada en el campo. Ambas hablaban del perro que supo demasiado. Ambas usaban la misma tinta grisácea, el mismo papel de borde irregular. Ramón compartió el hallazgo con la fiscalía y por primera vez se empezó a hablar de una posible red. La palabra red fue suficiente para que la fiscalía elevara el nivel de confidencialidad del caso. Se suspendieron todas las filtraciones a prensa, se retiraron los carteles de búsqueda de Esteban Teobaldo Vargas y se asignó vigilancia permanente a Sonia, Roque y al domicilio de Ramón Castelli. No había pruebas suficientes para hablar de una organización, pero sí patrones inquietantes, cartas con simbología similar, estructuras de vigilancia repetidas y menciones constantes a perros, dibujos y niñas en contextos casi idénticos.
Las coincidencias eran muchas para ser casuales. Un oficial joven que hasta entonces solo había cumplido funciones administrativas fue quien notó un detalle clave. En uno de los dibujos del caso de San Rafael, la niña desaparecida había representado una figura parecida, un hombre sin rostro, con sombrero y una línea roja cruzando el pecho. El mismo trazo aparecía en los dibujos de Luciana, aunque en diferentes lugares. Esa figura, que algunos comenzaron a llamar el observador, no aparecía en ningún archivo oficial, pero sí en los miedos compartidos de varias víctimas. La Fiscalía decidió enviar el B-100 material a una unidad de análisis criminal en Buenos Aires, especializada en delitos seriales y conexiones simbólicas. Allí, un grupo de expertos en semiótica forense, perfilación criminal y grafología comenzó a trabajar en los elementos recolectados. Los dibujos, las cartas, la libreta negra y el estilo narrativo de los mensajes. Lo que encontraron fue perturbador. Según los analistas, existía una estructura repetitiva en las cartas. Siempre había una mención a un perro silencioso, una niña de mirada recta, un hombre que observa pero no actúa. Ramón, por su parte, comenzó a recibir mensajes en su correo personal con asuntos sin texto, solo puntos suspensivos o palabras sueltas como silencio, puerta, mirada. Al principio creyó que se trataba de bromas. Luego, cuando uno de los mensajes incluía una fotografía vieja de Tito, supo que lo estaban vigilando. Mostró todo a la Fiscalía. Analizaron las direcciones IP y descubrieron que algunos correos habían sido enviados desde cybercafés cerrados hacía años, otros desde puntos públicos sin cámaras, lo que demostraba planificación y conocimiento técnico. La presión sobre el equipo de investigación creció. El fiscal decidió ampliar el radio de búsqueda a otros pueblos pequeños, donde se reportaron desapariciones similares entre 1995 y 2010. En un caso ocurrido en Catriel, Río Negro, encontraron una carta idéntica en redacción, aunque con nombres distintos. En otro caso, en San Luis, una familia había recibido un cuaderno azul por correo sin remitente. En su interior solo una frase: los perros también recuerdan. La similitud no podía ignorarse. Sonia, aunque protegida por la policía, retomó sus caminatas nocturnas. Decía que necesitaba respirar, aunque no cruzaba más allá del portón donde solía esperar Tito. Allí colocó una silla vieja y pasaba horas en silencio. Algunos decían que hablaba sola, otros que esperaba una señal. Roque, en cambio, se volcó por completo a analizar los nuevos datos. Pegó mapas en 1900. Las paredes del comedor, marcó coincidencias, estableció líneas de tiempo. Su obsesión era total. Decía que todo giraba alrededor de un mismo patrón, un mismo perfil psicológico. El perro fue la variable que no supieron controlar, decía. Y con esa frase comenzó a escribir un informe personal que tituló El error del cazador. El fiscal, presionado por la opinión pública y los medios que comenzaban a filtrar teorías sobre una red del silencio, decidió dar una conferencia sin preguntas. En 1900, ella confirmó que existían elementos comunes en al menos 5 casos distribuidos en 4 provincias y que se estaba investigando la existencia de una célula o grupo que operaba bajo patrones simbólicos. No habló de Esteban, no mencionó a Tito, pero sí dijo una frase que quedó grabada en todos los presentes. Algunos perros no ladran, pero muerden donde más duele. La comunidad de Santa Vega, dividida entre el miedo y el orgullo, comenzó a cambiar. Aparecieron murales en muros abandonados con frases como «El perro sabía y no fue azar». Se organizó una vigilia frente a la estación de tren donde decenas de personas encendieron velas alrededor de la escultura de Tito. Esa noche, Sonia habló en público por primera vez en años. Dijo: «Yo ya no espero respuestas, espero paz». Fue aplaudida y se fue caminando sola hasta su casa por el mismo camino que Luciana recorría cada mañana. Nadie la siguió, nadie habló. Era su momento. Mientras tanto, en la fiscalía se analizaba un nuevo elemento, una tarjeta de teléfono prepago que había sido usada para la llamada anónima que llevó al hallazgo del cuaderno. La tarjeta había sido comprada en una ferretería de San Rafael, pagada en efectivo, sin cámaras en el local, pero en el reverso
con lápiz, alguien había escrito una palabra: portón. Ese hallazgo confirmó que quien llamó tenía un vínculo emocional o simbólico profundo con la escena del crimen. No era alguien al azar, era alguien que había estado allí, o que aún estaba cerca. Esa misma noche, mientras revisaba imágenes satelitales antiguas, Roque descubrió algo que le hizo llorar. En una toma de Google Earth de abril de 2007, apenas visible, había una silueta junto al portón de la casa. No era Luciana, no era Sonia. Era un hombre con sombrero, parado, quieto, mirando hacia la escuela. Tito, según la imagen, estaba a su lado. Esa imagen, borrosa, sin resolución clara, fue impresa y pegada sobre el mural de investigación en la comisaría. Ramón la miró en 1900 en silencio durante minutos. Siempre estuvo ahí, dijo, y se marchó. La imagen satelital se convirtió en la nueva obsesión del equipo. Aunque era borrosa, la simple posibilidad de que captara al presunto vigilante cambió la perspectiva de todo lo que se había investigado. La fiscalía envió la captura a un laboratorio privado en Rosario, especializado en reconstrucción de imágenes y análisis de patrones visuales. Durante días, los expertos trabajaron con inteligencia artificial, modelado 3D y simulaciones de sombra para determinar si la figura era humana o una ilusión provocada por ramas y basura. El informe preliminar llegó una semana después. La figura tenía dimensiones humanas, y la proporción del sombrero coincidía con el del retrato hablado de Esteban. Además, el ángulo de la sombra confirmaba que estaba mirando hacia la ruta escolar, no hacia la casa, y junto a él, efectivamente, un bulto identificado como un perro de tamaño medio con orejas erguidas. No había duda, era Tito. Lo perturbador fue que la imagen estaba fechada el 2 de abril de 2007, un día antes de la desaparición. Eso significaba que Tito lo había visto. La imagen fue incorporada oficialmente a la causa. Sonia pidió verla en papel. La observó en silencio durante minutos, luego pidió que se la dejaran. La llevó al cuarto de Luciana y la pegó junto a un dibujo infantil del portón. Desde ese día, mantuvo la puerta cerrada. Roque, por su parte, no durmió. Se encerró en su taller, dibujando posibles trayectos, releyendo las libretas y anotando frases que repetía como mantras. No fue al azar, alguien la conocía, Tito sabía demasiado. En uno de sus diagramas, marcó el punto exacto donde la figura había sido fotografiada y trazó una línea hasta el lugar donde apareció la mochila. La línea cruzaba una zona boscosa, ahora inaccesible por maleza y abandono, pero que en 2007 era un claro transitado por animales. Según Roque, ese era el camino que nadie había buscado. El fiscal aceptó hacer un rastrillaje. Durante 3 días, un equipo de 8 personas, acompañados por la perra entrenada, revisó el trayecto propuesto. Encontraron restos de una cuerda enterrada bajo raíces y más adelante una bolsa de arpillera deteriorada, con restos de comida, papeles quemados y una cuchara oxidada. No había ADN ni pistas concluyentes, pero todo apuntaba a que alguien había acampado allí por días, quizás semanas. Ramón publicó un artículo titulado El hombre que no dejó huellas, donde reconstruía ese trayecto, mezclando los datos de la libreta, los horarios anotados, los testimonios antiguos y los nuevos hallazgos. El artículo se volvió viral, y con él, el miedo regresó a Santa Vega. En una reunión cerrada, la fiscalía presentó una hipótesis, que Esteban no actuaba solo, que había al menos otra persona que lo ayudaba, quizás sin saberlo del todo. Podía ser alguien del pueblo, alguien que ofrecía información o cobertura. No se dieron nombres, pero las miradas empezaron a volverse más largas en la plaza, en la panadería, en la parada del colectivo. Nadie confiaba en nadie. Se cerraron persianas. Se suspendieron clases por una semana. Y en la radio local, una mujer dijo al aire, «El perro sabía, pero también alguien más. Y ese alguien todavía está acá». La frase fue repetida hasta el hartazgo. Roque cayó en un estado de alerta constante. Dormía poco, comía menos. Comenzó a escribir un libro que tituló La sombra del portón, donde relataba cada etapa del caso desde su óptica de hermano y testigo. El primer capítulo comenzaba con una frase simple. Ella no gritó. Sonia, en cambio,
Parecía haber encontrado un nuevo equilibrio. Cuidaba el jardín, cocinaba para los vecinos, participaba de las reuniones comunitarias, pero no hablaba del caso, ni de Tito, ni de la imagen. En una ocasión, al ver un perro callejero con una mancha en el lomo, se detuvo en seco y susurró: «No es él, pero se parece». Luego, siguió caminando. Ramón recibió un nuevo mensaje. Esta, ¿sabes? Con una foto. Era la imagen satelital, la misma que ya conocía, pero con un círculo rojo marcando no al hombre, sino al perro, y una frase escrita con tipografía de máquina de escribir: «No todos los guardianes muerden». La IP no pudo rastrearse. El mensaje desapareció al minuto, pero fue suficiente para confirmar que alguien estaba siguiendo de cerca todo lo que se publicaba. El periodista reforzó la seguridad en su casa, cambió su número y dejó de asistir a conferencias. Su siguiente artículo sin firma apareció en un foro de crónicas negras: «El perro que cambió el plan». La Fiscalía solicitó colaboración internacional. Interpol emitió un informe confidencial donde reconocía que, aunque no podían confirmar la existencia de una red formal, sí veían patrones inquietantes en casos de América Latina. Una analista colombiana, que había trabajado en casos de tráfico infantil, viajó a Mendoza para aportar su visión. Dijo una frase que quedó anotada en todos los informes: «Cuando un perro se interpone, hay dos caminos: adaptarse o desaparecer». Su hipótesis era que Luciana había sido marcada como objetivo, pero que algo o alguien alteró la ejecución, y que ese algo fue Tito. En las semanas siguientes, la figura del perro creció en la narrativa pública. Se hicieron canciones, cuentos escolares, documentales independientes. En uno de ellos, un animador representó a Tito como un perro que veía lo que nadie veía, que entendía los silencios, que olfateaba el miedo, y que, al final, regresaba con lo único que podía devolver: una mochila. Sonia vio ese documental sola en su casa, con las luces apagadas. Dicen que al terminar, se quedó mirando la pantalla vacía durante media hora. La investigación siguió. Nuevas pistas surgieron, pero ninguna con la contundencia suficiente para cerrar el caso. Roque publicó su libro en versión digital. Tuvo miles de descargas. En la última página escribió: «Si alguien lee esto y sabe algo, no calle, porque Tito ya hizo su parte. Ahora es nuestro turno». Nadie respondió. Pero días después alguien dejó una margarita fresca en el portón y una nota que decía: «Él la protegió. Yo solo miré». Esa nota fue guardada en la causa como evidencia, y la flor colocada en el altar improvisado junto a la mochila en la estación. La margarita fresca dejada en el portón fue el primer indicio tangible en semanas de que alguien más, alguien vivo, cercano y posiblemente arrepentido, estaba dispuesto a romper el silencio. La flor fue analizada en laboratorio. No tenía huellas, pero sí restos de tierra poco común, propia de la zona del Cerro Los Cardones, a unos 20 kilómetros de Santa Vega. Ese dato no pasó desapercibido. Los investigadores comenzaron a buscar cámaras, testigos, cualquier movimiento reciente hacia esa región. Algunas cámaras rurales, conectadas a sistemas antiguos de seguridad de campos, mostraron el paso de una figura solitaria, encapuchada, caminando por un sendero lateral, 2 noches antes de la aparición de la flor. No se pudo identificar el rostro, pero la forma de andar era lenta, casi arrastrada. Llevaba algo en la mano. Podía ser una flor, o una nota, o ambas. El equipo de investigación instaló un puesto de observación en el camino hacia el cerro. No había casas en esa dirección, solo ruinas de antiguas cabañas de pastores y una estación meteorológica abandonada. A los 3 días, una patrulla notó un humo tenue saliendo de entre los árboles. Al acercarse, encontraron un campamento improvisado, una lona vieja, una fogata apagada, una mochila rota. Dentro había una libreta, no negra sino celeste, igual a la que usaba Luciana. Estaba casi vacía. Solo una página escrita con letra temblorosa decía: «No pude hacer más. El perro supo todo antes que yo». No había firma, no había más objetos, pero cerca del lugar, atada a una rama, colgaba una cinta azul como la que Tito solía llevar. No era la misma, era más nueva,
Pero el mensaje era claro: alguien quería ser encontrado, o al menos quería cerrar un ciclo. La cinta fue recogida y analizada. Al no contener material genético, se convirtió más en un símbolo que en una prueba. Sin embargo, generó un nuevo giro. Una anciana del pueblo, llamada Clara Montenegro, se presentó en la comisaría días después, diciendo que había visto a alguien similar a Esteban años atrás, en esa misma zona. Siempre venía con un perro, pero no era como Tito. Era más grande, más callado. Dijo que una vez le ofreció agua y que el hombre le agradeció con una sonrisa tensa sin mostrar los dientes. Tenía los ojos tristes, como si ya supiera que nadie iba a perdonarlo. Nadie había escuchado ese testimonio antes. Clara vivía sola y no solía hablar con nadie. La policía la acompañó hasta su casa, buscando más pistas, pero no encontraron nada relevante. Solo cuadernos viejos, revistas de jardinería y una jaula vacía donde decía haber tenido canarios. Mientras tanto, Ramón decidió publicar una crónica diferente. No era un informe, era una especie de carta abierta titulada «Para quien todavía mira desde los árboles». En ella relataba lo que el caso había provocado en el pueblo, en Sonia, en Roque, en él mismo. Decía: «Si alguna vez quisiste redimirte, ahora es el momento. El silencio ya no protege, solo envenena». La carta se viralizó. Muchos pensaron que era un recurso desesperado, otros que era una provocación. Pero lo que ocurrió 2 días después fue inesperado. En la puerta de la comisaría apareció una caja de cartón, sin remitente. Dentro había una fotografía antigua de Luciana, una copia de la imagen satelital impresa en papel mate, y una nota escrita a mano que decía: «Él no la eligió, la siguió, porque soñó con ella». Esa frase desconcertó a todos. La foto de Luciana era desconocida para la familia. Mostraba a la niña en una plaza distinta, con ropa diferente, y un fondo que no coincidía con ningún lugar de Santa Vega. Sonia negó haberla tomado. Roque tampoco la reconocía. Al analizarla, descubrieron que el tipo de papel irrevelado correspondía a un laboratorio fotográfico cerrado en 2008 en San Rafael. Eso reavivó una vieja sospecha. ¿Y si alguien había fotografiado a Luciana antes del secuestro sin que nadie lo notara? ¿Y si esa plaza estaba a kilómetros de distancia y alguien había estado siguiéndola desde mucho antes? La fiscalía reactivó contactos en San Rafael. Visitaron la dirección del antiguo estudio fotográfico, pero el lugar estaba abandonado. En una de las paredes, escrita con marcador azul, alguien había dejado una frase: «Ella me miró y no me tuvo miedo». Era la misma letra que la nota de la caja. Se extrajeron restos de tinta, fragmentos de papel, todo lo que pudiera servir. En paralelo, una nueva línea de investigación surgió. Un agente joven notó que en todos los casos conectados a la red simbólica, Catriel, San Luis, Santa Vega, existía una figura constante, un perro que, de alguna manera, interrumpía o condicionaba el hecho. Algunos eran testigos, otros, obstáculos. Algunos, como Tito, eran guardianes involuntarios. Ese patrón cambió el enfoque de los perfiles criminales. Los psicólogos del caso comenzaron a estudiar la relación emocional entre los sospechosos y los perros involucrados. ¿Por qué estaban siempre presentes? ¿Era un azar o una elección? ¿Era una señal o un código? Una teoría empezó a tomar forma: que los criminales habían desarrollado una especie de fobia simbólica hacia los perros, que los consideraban entes disruptivos, capaces de quebrar la ilusión del control. Esa hipótesis fue compartida en congresos de criminología, generando controversia. Pero en Santa Vega tenía sentido, porque si Tito no hubiese estado allí, quizás Luciana no habría dejado rastro, ni mochila, ni esperanza. Sonia, al enterarse de esa teoría, pidió algo inusual. Quiso adoptar otro perro, no para reemplazar a Tito, dijo, sino para recordarlo. Eligió a uno viejo, callejero, con una oreja mordida y ojos desparejos. Lo llamó Rastro. Desde entonces, Rastro la acompañaba a todas partes. Dormía en la puerta, ladraba poco y la seguía como si entendiera todo.
Algunos vecinos decían que no era casualidad que ese perro hubiera aparecido justo cuando más lo necesitaban. Otros solo asentían en silencio, pero todos sabían que algo había cambiado, que la historia no había terminado, que aún había piezas sueltas, y fue precisamente una de esas piezas sueltas la que volvió a mover todo. Una mujer de Junín, al ver la imagen satelital en un noticiero nacional, aseguró que el hombre del sombrero era su excuñado, desaparecido en 2009 tras ser acusado de abuso. Nunca había sido condenado, pero su descripción coincidía. Entregó una foto, una carta vieja y una libreta que él había dejado en su casa antes de irse. La letra era igual a la de la nota en la caja. La fiscalía recibió el material y pidió una orden para exhumar restos en un campo cercano. La red volvía a tensarse. El silencio, otra vez, estaba por romperse. La denuncia de la mujer de 1900. Junín reactivó por completo la maquinaria judicial. La carta que entregó, escrita por su excuñado antes de desaparecer, contenía referencias similares a las encontradas en los documentos anteriores. Menciones a niñas, a perros, a vigilias silenciosas. Una frase resaltaba. Ella sabía que alguien la miraba, pero no decía nada, como si lo aceptara. Esa oración heló la sangre de los investigadores. La fiscalía pidió una orden para exhumar un terreno donde, según la mujer, el hombre solía acampar. En sus épocas de crisis. El procedimiento fue discreto. Solo un equipo reducido de peritos, un fiscal auxiliar y 2 agentes participaron. El campo estaba en una zona aislada, sin acceso directo por carretera. Tardaron horas en llegar. Comenzaron a excavar en el punto marcado. A 1,5 metros de profundidad, encontraron una caja metálica, oxidada, envuelta en plástico. Dentro no había restos humanos, pero sí recortes de diarios, fotografías infantiles y un trozo de tela con una huella de barro seco. En uno de los recortes, una noticia fechada en 2007 relataba la desaparición de Luciana Figueroa. La hoja estaba subrayada con marcador rojo y al lado alguien había escrito: ella era la correcta. Entre las fotos infantiles, una imagen en blanco y negro mostraba a una niña distinta, más joven, con trenzas y un vestido manchado. Nadie del equipo logró identificarla. El trozo de tela, al ser analizado, resultó pertenecer a un uniforme escolar similar al que usaba Luciana. Pero la talla era menor. La datación del barro indicó una procedencia distinta. Zona serrana, con presencia de minerales que no se encontraban ni en Santa Vega ni en Junín. Eso abrió una nueva línea. ¿Había más víctimas? ¿Más lugares? ¿Más observadores? El fiscal convocó a un grupo interdisciplinario. Decidieron cruzar los elementos hallados con bases de datos de desapariciones infantiles no resueltas en todo el país. En menos de 72 horas surgieron 2 coincidencias en provincias vecinas. Una de 1900. Ellas databa de 1993, la otra de 1999. Ramón, al enterarse de estos hallazgos, se encerró en su redacción durante 2 días. No atendía el teléfono, no respondía mensajes. Cuando por fin publicó su nuevo artículo, el título era demoledor. Nunca fue solo una. El texto, profundo, devastador, conectaba todas las piezas como si fueran parte de un tablero maestro. Hablaba de una lógica operativa, de una estructura mental obsesiva y del rol accidental, pero decisivo, de los perros. Ellos vieron lo que nosotros no, escribió. Ellos ladraron cuando nadie escuchaba. Ellos se quedaron cuando todos huyeron. El artículo tuvo impacto nacional. Se viralizó. Fue traducido, analizado en programas de televisión. La imagen de Tito volvió a aparecer en todos lados, pero esta vez no como símbolo de un caso, sino como emblema de resistencia. Sonia, al leerlo, rompió en llanto. No de tristeza, sino de alivio. Por fin alguien entendió, dijo. Visitó la escultura de Tito esa misma tarde. Le dejó un hueso de juguete y una margarita. Luego regresó a casa y escribió una carta. No se sabe a quién iba dirigida. La dobló 3 veces. La colocó en una caja y la enterró junto al árbol donde Tito solía dormir. Roque, por su parte, comenzó a colaborar directamente con el equipo forense. Su obsesión se transformó en trabajo metódico. Clasificaba documentos,
digitalizaba archivos, organizaba entrevistas. Descubrió, entre los papeles viejos, una hoja sin fecha, escrita a mano, con una sola línea. Si la sombra toca al perro, todo se pierde. Nadie supo explicarla, pero fue colocada en el centro del mural de evidencias. Algunos la interpretaron como una metáfora, otros como una advertencia real. La comunidad de Santa Vega seguía convulsionada. Grupos de apoyo, charlas escolares, patrullajes reforzados, pero también hubo tensión. Algunos vecinos empezaron a sospechar de antiguos conocidos. Se reactivaron viejos rencores. La panadería del centro cerró tras rumores de que uno de sus empleados había visto algo en 2007 y nunca lo dijo. Una maestra fue apartada provisionalmente, tras vincularse con uno de los sospechosos de Junín. El caso ya no era solo policial, era social, era emocional, era una herida abierta. Y en medio de todo, el silencio de Luciana seguía gritando desde cada esquina. Una noche Sonia recibió una llamada. Nadie habló, solo se oía un leve silbido, como viento entre árboles. Cortó, pero el número quedó registrado. Era una cabina pública de una estación de tren abandonada en Neuquén. El fiscal decidió enviar un equipo. No encontraron a nadie, solo restos de cigarrillos, un termo y un dibujo hecho con carbón en la pared. Un perro y una niña caminando hacia un portón. No tenía firma, pero todos supieron quién lo había hecho, o al menos quién lo había imaginado. Esa imagen fue fotografiada, impresa y colgada en la sala de reuniones de la fiscalía. Era la nueva brújula, la nueva promesa, la nueva pista. Mientras tanto, en un colegio rural a 400 kilómetros, una niña de 9 años comenzó a dibujar un perro en todas sus hojas. Siempre el mismo, orejas puntiagudas, ojos grandes y una cinta azul al cuello. Nadie le había hablado del caso. Nadie en su entorno conocía a Luciana. Pero cuando le preguntaron por qué lo dibujaba, dijo: «Porque él me cuida mientras camino». El caso llegó a oídos del equipo de Santa Vega. Roque pidió autorización para visitarla. Llevó una foto de Tito. La niña la miró y dijo: «No es él, pero se parecen». Esa noche Roque no durmió. Y por primera vez en meses soñó con su hermana. Caminaba junto a un perro entre árboles altos. No decía nada, pero al final se giraba, sonreía y desaparecía tras un portón. El sueño de Roque marcó un antes y un después. Ya no era solo un hermano en busca de justicia, sino un hombre transformado por la certeza de que, aunque no pudiera abrazarla de nuevo, su hermana había dejado un rastro imposible de borrar. En su siguiente reunión con la fiscalía, propuso un cierre simbólico del caso. No significaba detener la investigación, sino ofrecerle al pueblo y a ellos mismos una forma de seguir respirando. La idea fue simple: un acto público, sin discursos oficiales, sin periodistas ni cámaras, sin uniformes ni banderas. Solo las personas, solo los que habían llorado, buscado, esperado, solo los que necesitaban decir adiós sin necesidad de explicaciones. El fiscal accedió. Sonia no dijo nada, pero asintió. Ramón ofreció su ayuda logística. Se fijó una fecha, el 3 de abril, aniversario número 17 de la desaparición de Luciana. El acto tendría lugar en la antigua estación de tren, donde apareció la mochila, el lugar donde todo cambió. La convocatoria se hizo en silencio. Solo una imagen, la silueta de Tito, el portón y una margarita. El día señalado, el pueblo entero se reunió frente a la antigua estación de tren. Había niños con cintas azules, mujeres con flores blancas, hombres con las manos cruzadas. Sonia llegó con rastro, Roque con la libreta azul, Ramón con su grabadora apagada. Nadie hablaba, solo se escuchaban pasos, respiraciones y el canto lejano de un zorzal. A las 6 en punto, colocaron una caja de madera frente a la escultura de Tito. Dentro, objetos simbólicos, una foto de Luciana, una flor seca, una copia de la carta anónima, un dibujo infantil. Luego, uno a uno, los vecinos fueron acercándose a dejar algo propio: una carta, una cinta, una palabra escrita en papel. No hubo aplausos, no hubo lágrimas visibles, pero el aire estaba cargado de algo que no tenía nombre.
Era duelo, era rabia, era amor contenido, era memoria. Cuando cayó el sol, Sonia se acercó al micrófono, que no estaba conectado, y dijo una sola frase: «Gracias por no olvidarla». Luego se giró y acarició la escultura de Tito. Rastro, a su lado, se sentó sin moverse. Un niño se acercó y le colocó una margarita detrás de la oreja. Roque cerró la libreta azul, la guardó en una caja metálica y la selló con cinta. Caminó hasta el portón, donde Tito solía esperar, y la enterró con sus propias manos. Ramón escribió una última crónica, publicada esa misma noche. El título decía: «El portón quedó abierto». En ella relataba no lo que se dijo, sino lo que se sintió. «Hoy», escribió, «no se buscó justicia, se buscó humanidad». Días después, la Fiscalía recibió el informe final de Interpol. No había una red, no había una organización formal, pero sí había rastros de un patrón común en al menos 7 casos más. No se pudieron probar vínculos directos, no se emitieron órdenes de captura, pero el expediente de Luciana quedó marcado con una anotación en rojo: sujetos desconocidos con perfil de acechador planificado, posible implicancia de terceros, caso abierto. Roque lo leyó sin emoción. Sonia, en cambio, sonrió por primera vez en años. «Al menos ya no está en el olvido», dijo, y volvió al jardín, a plantar margaritas, una por cada año. Ramón, en uno de sus últimos artículos, reflexionó sobre el papel de Tito. Escribió: «No fue un héroe, no fue un ángel, fue un perro, y eso fue suficiente». Su crónica fue traducida al inglés, al francés, al japonés. Fue leída en universidades, citada en seminarios de criminología y convertida en cortometraje por un cineasta chileno. La historia de Tito cruzó fronteras, pero en Santa Vega seguía siendo personal. Los niños preguntaban por él, los maestros hablaban de su lealtad, y en la entrada de la escuela una placa decía: «Aquí esperó, aquí protegió, aquí vivió». Sonia pasaba por allí cada vez que iba al mercado. A veces dejaba una galleta, a veces solo una mirada. Con el tiempo, el pueblo volvió a su ritmo. El pan volvió a la panadería, los saludos a la plaza, las bicicletas a los caminos. Pero algo había cambiado para siempre. No era miedo, no era trauma, era conciencia, una especie de pacto invisible entre vecinos. Si ves algo, no calles. Si sientes algo, actúa. Si puedes evitarlo, no lo dudes. Rastro envejeció junto a Sonia. Murió 5 años después, en silencio, bajo el mismo árbol donde Tito solía dormir. Fue enterrado con su cinta azul, y en su tumba Roque colocó una placa que decía: «Segundo guardián». Mismo silencio, mismo amor. Roque publicó su libro, La sombra del portón, con un epílogo añadido. En él relataba el día del acto, la caja sellada y el sueño que volvió a tener una semana después. Esta vez, Luciana no caminaba. Estaba sentada en un banco, con una libreta azul en la mano. A su lado, Tito y Rastro. Los 3 miraban hacia el portón. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo el viento entre los árboles. Y al final, una frase escrita en el banco: «Alguien nos recordó». El epílogo cerraba con una dedicatoria: «Para los que vigilan sin ser vistos, para los que protegen sin ser entendidos». Hasta hoy, no se sabe quién dejó la margarita, quién dibujó en la estación de Neuquén, ni quién escribió la frase del banco. El caso de Luciana Figueroa sigue abierto, pero ya no es solo un expediente. Es un símbolo, un recordatorio de que el mal puede esconderse en la rutina, en la mirada distraída, en la calle familiar, y de que a veces la única resistencia real no viene de leyes ni armas, sino de un perro que no se mueve del portón, un perro que no olvida, un perro que, sin saber